Hola a todos. Hoy abordaremos un tema muy interesante, aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo. Aunque pueda sonar extraño, es importante reconocer que cada parte de nuestro cuerpo posee una especie de conciencia. No solo eso, también creo que estas partes tienen su propio tipo de pensamiento, incluso toman decisiones mediante su conexión con el cerebro. Vivimos en un mundo con un ritmo de vida acelerado, mucho más intenso que el de generaciones anteriores. Nuestra rutina diaria equivale a lo que antes podía ser la carga de varias personas al mismo tiempo. Apenas encontramos espacio para nosotros mismos, hasta que llega un punto en el que una enfermedad nos obliga a detenernos y reflexionar. Cada enfermedad, en esencia, es una lección enviada por algo superior para ayudarnos a tomar conciencia de nuestra situación y motivar un cambio necesario en nuestro estilo de vida. Antes de profundizar en cómo podemos dialogar con nuestro cuerpo, debemos entender cómo se origina una enfermedad. Todo comienza con un trauma. Este puede ser un evento vivido por la persona en algún momento de su vida, pero también puede estar relacionado con experiencias intergeneracionales o incluso con ciclos anteriores de su alma. Estos traumas generan creencias limitantes, emociones intensas y sensaciones negativas que con el tiempo impactan nuestra salud y bienestar. Todo esto viene de una manera que llamamos compounding, es decir, un aplioformo termina enviando esta carga a un órgano específico, y así es como surge una enfermedad. Y así, después de que la enfermedad ya se encuentra dentro de alguno de los órganos, nosotros queremos hablar, comunicarnos con este órgano para causar un cambio en él. Dado que el cerebro es aquel que causó la enfermedad, el mismo cerebro puede también llevarse la enfermedad. Los órganos tienen una conciencia propia, por ende contienen dentro de sí memorias y de hecho recuerdan el trauma. Por ejemplo, el vientre de una mujer que pasó por un aborto recuerda el trauma, y no solamente que lo recuerda, sino que en esencia el próximo bebé recibirá un lugar lleno de trauma, lo cual influenciará a fin de cuentas en su vida. Muchas veces es posible resolver el trauma por medio de la conversación con dicho órgano. He aquí que este miembro nos ha servido a lo largo de muchos años y repentinamente decidió retirarse de su función. Seguro que tenemos que ser agradecidos por el pasado, por todo el tiempo que nos sirvió, y también tenemos que intentar entenderlo, entender su estado y prestarle atención. Sí, los órganos quieren que les demos atención, así como un bebé o un niño quieren que sus padres se la den. Pero antes me gustaría hablar un poco del tema de la memoria celular y de la repercusión intrínseca que ésta conlleva en los trasplantes de órganos. En las últimas décadas, desde hace como 30 o 40 años, los trasplantes de órganos se convirtieron en algo del día a día, trasplantan ya casi todo, hay trasplantes de corazón, de hígado, pulmones, córneas y varias cosas relacionadas con los ojos y mucho más. Estas cosas se desarrollan cada vez más. Joanne Cheril era una madre soltera de 37 años que pasó por un trasplante de riñón. Muy rápido se dio cuenta de que su actitud empezó a cambiar, ella que antes comía comida saludable, empezó a comer comida chatarra y también su gusto en la lectura cambió completamente. Entonces es de entender que recibió de alguna manera la actitud del donador que le dio el riñón. Y así hay un libro entero que se llama A Change of Heart, el cual habla de las personas que pasaron por trasplantes de corazón y básicamente descubrieron que hubieron cambios repentinos en sus actitudes de acuerdo a las características de los donantes de órganos. Incluso hubo un caso de una niña que recibió el corazón de un joven que fue asesinado y ella empezó a soñar sueños determinados en los que veía una cara específica y fue a la policía y les contó los detalles de sus sueños. Y por medio de esto al final lograron atrapar al asesino. Esto quiere decir que al parecer, principalmente lo que sucede al final de los días de una persona tiene una repercusión intensa en los órganos que reciben, de cierta forma una marca que es transferida a las personas en los que se trasplantan. Una historia famosa: la señora Glenda, una mujer que viajaba en el automóvil con su esposo y en medio del viaje un camión grande entró en la vía, su esposo no reaccionó lo suficientemente rápido. Hubo un choque con el vehículo y lo que sucedió fue que él murió y lograron en esencia tomar su corazón y trasplantarlo en un joven que estaba a la espera de un donador.
Años después de esto, Glenda tenía un deseo muy grande de encontrarse con el corazón de su esposo. Fijaron una cita, se encontraron en el hospital con un periodista que vino a escribir sobre el evento y el joven se retrasó un poco, ya estaban por irse, pero de repente Glenda le dijo al periodista que estaba con ella, «Escúchame, yo siento que el corazón de mi esposo está aquí en el hospital». Así que esperaron y así fue en verdad. Unos cuantos minutos después de esto, llegó el joven con su madre, se disculparon por el retraso y entre una cosa y otra se creó cierta dinámica entre ellos. El joven dijo repentinamente todo está copasti. Copasti, una palabra que nadie entendió pero Glenda entendió. Esta era una palabra secreta entre ella y su esposo, que después de haber discutido esta palabra salía todo está copaste y todo está bien. Y esto es lo extraordinario, que este joven supo decir esta palabra. Y dijo su madre que desde que recibió el trasplante de corazón, constantemente repetía esa palabra. Entonces Glinda hizo una petición muy extraña al parecer ¿me dejas poner mi mano sobre el corazón de mi esposo para sentirlo una vez más? Y así fue. Puso su mano sobre el corazón y dijo sobre el todo está copasti, así como dijo el joven antes. Y se emocionó mucho, como si sintiese la presencia de su esposo en la habitación. En esencia, nosotros vemos cómo la memoria que estaba dentro del corazón fue transferida a este joven y él supo decir estas cosas. Su madre contó que tiene pesadillas en las cuales ve una luz grande que se le acerca y que lo derriba de cierta manera, lo cual era de hecho aquel choque de automóvil que terminó con la vida del esposo de Glenda. Él vivía esto en las pesadillas de sus sueños. Y en verdad, esta es nuestra perspectiva en la memoria celular, que cada órgano tiene memoria hasta tal punto que incluso las células sanguíneas pueden transferir recuerdos. Tenemos el experimento famoso de Cliff Baxter, que fue un experto en el polígrafo, la máquina de la verdad. Él tomó una persona que estuvo en Vietnam y le mostró videos de Vietnam y revisó posteriormente su sangre a ver si fueron secretadas hormonas de tensión en ella, adrenalina, cortisol y parecidas. Y efectivamente, su sangre estaba llena de estas hormonas. Y lo que vio fue que él conectó su polígrafo con la persona y realmente habían movimientos muy grandes en las ondas. Y entonces hizo un experimento interesante. Cuando le mostró de vuelta el video a la misma persona, también conectó la sangre que estaba en una bolsa lejos de ella al polígrafo y la sangre reaccionó a la sangre dentro de una bolsa reaccionó a eso que estaba viviendo la persona. Quiere decir que estaban unidos al estar separados. Esto se llama intangible entrelazamiento en la física cuántica. Significa que lo que fue alguna vez uno y ahora son dos, interactúan uno con el otro. Entonces llevaron esta sangre a un laboratorio a 80 kilómetros del lugar en el que estaban. La persona vio el video y la sangre a 80 kilómetros de allí reaccionó respectivamente. Esto quiere decir, en otras palabras, que podemos ver que un órgano que estuvo dentro de alguien todavía lo representa, todavía presenta la misma expresión que tuvo tal y como la tenía antes. Y esta es una cosa muy interesante. Vemos que, de hecho, los órganos tienen una conciencia muy específica con la cual podremos trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para formar una conversación buena y correcta con un órgano? Primero que todo necesitamos silencio. Tenemos que en esencia, la persona se encuentra en la carrera de la vida, entonces su cabeza está viajando en 10 direcciones distintas. No funcionará, no puedes hablar con un órgano si estás en medio del estrés. Primero que todo hacer silencio. Esto se hace por medio de respiraciones que nosotros enseñamos en los cursos y también por medio de profundización. Silencio y profundización, esto sucesivamente hasta que la persona puede observar y percibir su interior. Para hablar con el órgano tienes que estar presente, tienes que estar tienes que concentrarte y dirigir tu intención para comunicarte con aquel órgano para que él sepa que te estás dirigiendo a él. La persona puede vivir por muchísimos años sin saber que tiene un páncreas y solo cuando tiene diabetes o algún otro problema es que siente el funcionamiento del páncreas que no es óptimo y dice wow, tuve un páncreas que funcionó tantos años también e incluso no supe valorar. Es necesario también que tengas un conocimiento anterior del órgano.
Cada órgano y cada uno tiene sus sensaciones. Un ejemplo simple, en nuestros pulmones se suele acumular la rendición, desesperanza, en el hígado se acumula mucho el enojo, en el colon la sensación de la crítica, en el intestino delgado la sensación de inferioridad. Quiere decir que cada órgano sabe acumular dentro de sí emociones muy específicas. Para ayudarle al órgano a que se cure es necesario liberar esas emociones, descargarlas, sacarlas afuera de nuestra vida por procesos de perdón, procesos de luto. Hay todo tipo de procesos que hacemos con el fin de descargar este peso de un órgano. Ahora, tenemos 12 meridianos según las leyes de la medicina china, y nosotros en esencia podemos revisar cada uno de estos meridianos y hablar con él o con el órgano específicamente. Tenemos los riñones, la vejiga, los pulmones, colon, hígado, bilis, estómago, vaso, corazón, intestino delgado, pericardio y lo que se llama el triple calentador. Para cada órgano y órgano queremos saber las creencias, las emociones y las sensaciones de acuerdo a los traumas que hubieron y de acuerdo al tipo de sufrimientos que este órgano soporta. Queremos hablar un poco de cuáles son las reglas para la conversación con los órganos. Lo primero es crear confianza. Es gracioso que tienes que crear confianza con tu órgano después de haber estado 30 o 40 años y ni siquiera te diste cuenta de que tenías este órgano y ahora este órgano de cierta manera no se siente bien. Este es el momento de formar confianza con él. Palabras positivas. No mencionamos la enfermedad como algo que le pertenece al órgano, sino como algo externo, malo, que la persona no tiene que tener la identidad de un enfermo, sino que hay un problema específico que viene a enseñarme algún tipo de lección y en esa lección tengo que enfocarme. Hay que permitir los cambios en la conversación por medio de pensamientos distintos y palabras que despiertan emociones. Quiere decir hay que hablar con una entonación correcta, hay que hablar con un buen sentimiento para despertar estas cosas y hay que ser espontáneo. Muchas veces nosotros vemos que el órgano responde y como él responde nosotros sentimos esto en nuestro intelecto, en nuestro cerebro. De cierta manera la respuesta del órgano acércate a tu cuerpo con compasión Jousant compasión verdadera partiendo del entendimiento de que está compuesto por células, las cuales cada una contienen el ADN y el ADN maravillosamente en cada célula es el mismo. Y aquí en esencia, cada célula del cuerpo dentro de las 100 trillones de células que lo componen está conectada una con la otra y por lo tanto estas células tienen conciencia, ellas viven las emociones. Háblale a tu cuerpo de una manera positiva, háblale a tus órganos sobre la voluntad de ambos de asociar sus fuerzas, de conectarse uno al otro y por medio de esta conexión superar la enfermedad. Y la gran regla general dentro de esto es que la conciencia domina al cuerpo, así como es nuestro cerebro aquel que formula enfermedad, como dijimos anteriormente de este compounding, apilamiento que tenemos con nuestras emociones, sensaciones y creencias negativas y cuando el cerebro no puede aguantar y tiene miedo de enloquecer, envía esto a un órgano objetivo. Hay que saber con pensamientos positivos nosotros podemos curar a cada órgano de nuestro cuerpo extraordinario y tenemos que formar una comunicación correcta entre nuestro cuerpo y nosotros. Si no nos ayudamos a nosotros mismos, nadie lo hará. Ningún médico en el mundo puede ayudar a la persona si ésta no se ayuda a sí misma. Nosotros nos expresamos por medio de nuestro cuerpo. Todo el tiempo que respiremos y se presente una comunicación constante entre el cerebro y el corazón, se forma una expresión. Nosotros tenemos que desarrollar esta comunicación, aprender a ocuparnos de ella de una manera consciente. Si haces esto podrás comunicarte y coordenarle a tu cuerpo y pedirle que haga cambios, hacer las cosas tal cual nos gustaría que se hiciesen. En la mayoría de lograr esto es primero que todo muy importante saber la constancia. Si la persona hace esto con constancia, esto mejora y lentamente se forma también la confianza, confiar en esto de que el órgano escucha, confianza. Lo tercero es el agradecimiento. Muchas gracias cuerpo, muchas gracias al órgano específico por todo lo que hizo por nosotros. Cuarta cosa muy importante es la integridad. Lo que el cerebro piensa, la boca habla. Y lo que la boca habla, nuestras herramientas hacen todas estas cosas.
Son, en esencia, la manera en la que la persona se comunica con el cuerpo. El relato no es lo que importa. Lo principal es la intención. Podemos hablar en voz alta, en voz baja, e incluso solo en la cabeza, en pensamiento, y hablar como si le hablásemos a nuestro hijo. La parte importante es que nosotros traspasemos nuestra voluntad a nuestro cuerpo de una manera en la que él pueda entender qué es lo que nosotros esperamos de él. El cuerpo no entiende palabras. Él entiende la entonación, él entiende las emociones, él entiende el significado, la intención básica de las palabras. Por cuerpo, haz lo que tengas que hacer para curarte a ti mismo. Cuerpo, haz lo que sea necesario para curar mi tobillo, que me ha dado dolores muy grandes en los últimos días. Cuerpo, utiliza la cena sabrosa de la manera más efectiva posible para reconstruir los músculos y para crear energía para mañana. Hey, cuerpo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fue un día difícil, ¿no? Gracias por haber fluido conmigo hoy en el gimnasio. Eso fue impresionante. Estoy seguro de que estás cansado y que tienes un trabajo nada simple esta noche. Te dejaré descansar. Pero recuerda, yo no sé exactamente qué es todo lo que haces, pero tú eres mejor en esas cosas que yo. Como siempre, levántate aireado, levántate fuerte, levántate y cuidan de nuestra salud en lo mejor posible. Y hay que imaginarse el futuro. Saber darle al órgano la visión, la perspectiva, qué será en el futuro, cómo volver a estar saludables. Es importante imaginarse el resultado final que quieres. Imaginarse esto con todos los detalles. Enfocarse en las emociones positivas que surgen de los pensamientos. Estas emociones son pequeños brotes. Emociónate con ellas. Vive cada experiencia de manera auténtica. Si deseas sentirte ligero y lleno de energía, visualiza cómo sería estar en ese estado, incluyendo todos los detalles posibles. Disfruta plenamente de las sensaciones positivas que esta imagen te genera. Imagina que todo lo que anhelas está destinado a cumplirse. Por ejemplo, si tienes un brazo fracturado y deseas que sane más rápido, visualiza tu brazo ya completamente recuperado y funcionando a la perfección. Piensa en casos como el de Joe Dispenza, quien, tras romperse la espalda, se negó a operarse. Durante 40 días, mientras permanecía en cama, se imaginó levantándose y caminando. Al final de ese tiempo, lo logró. Este es un claro ejemplo del poder de la imaginación y la conciencia, que poseen una fuerza extraordinaria. Si deseas sanar de cualquier malestar, visualiza cómo sería estar completamente sano. Crea en tu mente una imagen clara del resultado que deseas, llena de vida y emociones positivas. Concéntrate en cada detalle, siente la alegría y el bienestar que esto trae. Cuando termines de imaginarlo, déjalo ir. Confía plenamente en que tu cuerpo sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Salom.